Esta mañana vamos a continuar estudiando la carta de Pablo a los Filipenses. Así que acompáñenme allí con sus Biblias al capítulo 3. Estaremos terminando este capítulo el día de hoy. Ahora, para introducirnos a los pasajes que quiero que estemos abordando esta mañana, quisiera que estemos recordando antes algunas cosas que ya estuvimos estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y lo primero que me gustaría que nosotros comenzáramos a recordar es que Pablo comienza este capítulo exhortando a los filipenses a gozarse en el Señor. Así comienza el capítulo. Gozaos en el Señor. Y Pablo insiste en esta idea de que él no tiene ningún problema de volver a decir una y otra vez las cosas que son necesarias para la vida espiritual de sus hermanos. Gozaos en el Señor. Estén satisfechos y en Él y solo en Él. Inclusive Pablo anima a sus hermanos a regocijarse en la verdad de que en el día de la salvación ellos no trajeron nada bueno delante del Señor, sino que todo lo que llevaron ante sus pies fue pecado, destrucción, ira, vergüenza, de modo que cuando el Señor les salvó, no fue que Él reconoció las cosas que nosotros llevamos, sino que solamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el Señor nos ha salvado y nos ha justificado. Y pensando en ello, Pablo dice, gócense en el Señor. Nosotros no llevamos nada bueno ante los pies de Cristo. Ahora, en respuesta a este glorioso don de gracia que Pablo halla en Jesucristo, también nosotros vimos en los versículos 7 al 11 que el apóstol escribe a modo de resolución. Luego de haber meditado en la gracia de Dios y en la justicia de Dios, Pablo dice, en primer lugar, nada tiene más valor que amar a Cristo, nada. En segundo lugar, nada tiene más importancia que elevar sobre todas las cosas el conocer a Cristo y relacionarme íntimamente con Él. Y en tercer lugar, nada puede compararse al propósito superior de vivir imitando a Cristo. O como hemos leído nosotros en nuestro texto, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, versículo 7. Las cosas que yo antes consideraba como importantes, ahora en Cristo las he estimado como pérdidas por amor a Él. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y Pablo está hablando acá de relacionarse con el Señor. Él considera por sobre todas las cosas el poder tener una íntima relación con Jesús. Amor por el cual lo he perdido todo, dice, y todo lo demás que no sea el relacionarme con Cristo, el estar con Él, el disfrutar de su compañía, de su paz, todo lo demás lo tengo por basura. Así que Pablo, ya sea que padezca sufrimientos por la causa de Cristo, o que vaya a la muerte como Cristo lo hizo, sea como sea, Pablo está resuelto en conocer más a Jesús, en amar a Jesús sobre todas las cosas, en ser más como Jesús, en vivir imitando a Cristo el resto de los días que le queden hasta que el Señor le alce, de la tierra al cielo en su presencia. Y finalmente, la semana pasada estudiamos entre los versículos 12 al 16 que Pablo expone algunos ejemplos de cómo luce el pensar y el actuar de un creyente que ha alcanzado la suficiente madurez espiritual como para hacer notorio que sus pensamientos y acciones están centrados en Cristo. Pablo nos presenta ejemplos de cómo piensa y actúa uno que está mirando al Señor sin distraerse. Y como vimos en aquella oportunidad, Pablo, utilizando esta metáfora de la carrera de la velocidad o una competencia de velocidad, nos cuenta que su profunda admiración por el Evangelio y su gran amor por Cristo le llevaron a la determinación de hacer solo una cosa. Una sola cosa en un mundo donde nosotros tenemos la tentación de hacer 1.000.000. Una sola cosa en un mundo donde tenemos 1.000.000 de distracciones. Pablo determinó en su vida hacer solo una cosa, y eso era correr sin distraerse hacia la meta
que es ser más como Jesús hasta que el Señor le llame a su presencia. Y pensando en esa determinación, Pablo concluye en el versículo 16 diciendo que su deseo es que los filipenses vivan de esa misma manera. Todos los creyentes que han alcanzado esta madurez espiritual para determinar seguir a Cristo sin distracciones hasta que Él venga, todos los que hemos llegado a esa verdad, nos dice Pablo, debemos avanzar firmes, juntos, determinados en amar más a Cristo, en ser como Él, servir a Jesús, en gozarnos en el Señor y en anhelar nuestro encuentro con nuestro Salvador. Bien, pensando en esas cosas, en lo que ha dicho Pablo, vamos ahora a leer nuevamente los versículos que corresponden al estudio de esta mañana, que son los versículos 17 al 21. Así dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta allí nomás la lectura. Vamos a tener un momento de oración y continuamos. Padre, muchas gracias por todo lo que hasta este momento hemos podido estar realizando en este servicio a ti. Muchas gracias, Señor, por recordar el sacrificio de Cristo y hacerlo junto a nuestros hermanos. Muchas gracias, Padre, por animarnos mutuamente con las verdades que hallamos en las Escrituras a través de las canciones. Muchas gracias, Señor, por orar tu palabra y pensar en tu venida y en lo que tenemos que estar haciendo en este intertanto. Y ahora, Señor, que nos disponemos a leer, entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas, por favor, Padre, ayúdanos a estar enfocados en ti. Van a haber distracciones, durante los próximos minutos no sabemos lo que va a pasar, pero Señor, ayúdanos a poder retener aquella palabra tuya en nuestro corazón y poder aplicarla de manera práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, para comenzar a estudiar estos pasajes, yo quisiera animarnos a meditar en una pregunta. Y la pregunta dice así: ¿estás imitando buenos ejemplos de vida cristiana? Es una pregunta para ti, es una pregunta para mí. ¿Estás imitando buenos ejemplos de vida cristiana? Dicho de otra forma, ¿estás copiando el ejemplo de discípulos de Cristo que modelan de buena manera el andar por fe hasta que Cristo venga? ¿Estás imitando buenos ejemplos de vida cristiana? Bueno, estoy haciendo esta pregunta porque creo que meditar en ella es favorable para nosotros y sobre todo como introducción a este llamado que Pablo está haciendo a sus hermanos en el versículo 17, donde Pablo literalmente dice: hermanos, observen cuidadosamente e imiten el ejemplo de cómo estoy viviendo mi andar cristiano y cómo también lo han hecho otros que están viviendo con sus ojos fijos en el Señor. Hermanos, sean imitadores de mí y también de aquellos que andan en conformidad a lo que yo les he estado enseñando en esta carta. Sean imitadores de buenos ejemplos. Y aquí Pablo se está incluyendo a sí mismo, pero también está incluyendo a los hermanos que los filipenses conocían. Aquellos hermanos que modelaban un buen andar cristiano, Pablo les dice: imítenlos, imítenlos. Y de hecho, si nosotros ponemos atención un poco en el contexto de la carta, es una carta breve, así que no va a ser muy difícil recordar algunas cosas que ya hemos visto anteriormente.
Si nosotros ponemos atención un poco en el contexto anterior, nos vamos a dar cuenta que Pablo ha estado hablando desde el principio de su carta de creyentes que pueden modelar un buen ejemplo de cómo debe andarse en la vida cristiana. Y por ejemplo, podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15, donde Pablo menciona a algunos creyentes que tras haber conocido que Pablo estaba predicando el Evangelio y a pesar de estar en la cárcel seguía predicando el Evangelio, entonces estos creyentes cobraron ánimo en el Señor y se atrevieron a predicar con más denuedo la palabra de Dios por amor y sin temor a los hombres. Pablo ha mencionado el ejemplo de esos hombres. Y por supuesto no solamente está mencionando, sino que también debería los filipenses y nosotros vernos animados con ese ejemplo. Hermanos que no temían a los hombres, sino que amaban tanto a Dios que predicaban con de nuevo su palabra. Luego vemos en el capítulo 2 y versículos 19 al 30 que Pablo menciona el ejemplo de Timoteo y también de Epafrodito. Dos discípulos que los filipenses conocían bastante bien, y Pablo destaca de ellos el servicio y la colaboración que ofrecían en el avance del Evangelio con humildad y entrega total. Pablo destaca esto de estos hermanos. Y de hecho, uno de ellos, Epafrodito, estuvo cercano a la muerte con tal de servir a Cristo, con tal de poder cumplir aquel servicio que los hermanos en Filipos habían iniciado en favor de Pablo. Y también hemos visto en el capítulo 3 que Pablo mismo nos cuenta acerca de su experiencia en el Evangelio y también su determinación por amar a Cristo sobre todas las cosas y seguir esforzadamente imitando a Cristo hasta que Dios le llame a su presencia. Bueno, Pablo dice, en vista de todos estos ejemplos y los ejemplos que ustedes tienen también en su iglesia local, en vista de esto, hermanos, sean imitadores. Vivan según el ejemplo que ven en nosotros, ese ejemplo que imita también a Cristo. Ahora, habiendo dicho eso, voy a hacer una aclaración. Y esta aclaración tiene relación con que obviamente Pablo no está diciendo que él u otro hermano es perfecto y por lo mismo es el ejemplo perfecto a imitar o es un creyente digno de imitar en cada una de las áreas de su vida. Obviamente Pablo no está diciendo eso. Solo Jesucristo es el ejemplo perfecto al cual podemos imitar con confianza en cada una de las áreas de su vida. Solamente Jesucristo es el ejemplo perfecto. Así que Pablo no está diciendo descuidadamente, ¿saben qué, hermanos? Hagan exactamente lo que yo hago en cada una de las áreas de mi vida. Hagan exactamente lo que yo hago. Pablo no está diciendo eso de forma tan descuidada. En realidad, lo que Pablo está diciendo, y recogiendo también lo que Pablo ha dicho en otras cartas, lo que él está diciendo es que deben imitar su vida, sí, pero todo aquello que se constituye en un buen ejemplo de una vida que imita a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nuevamente, está llamándoles a imitarle, sí. A imitar su ejemplo, sí. Pero en todo cuanto esto se constituya en un buen ejemplo de vida cristiana. Y si nosotros pensamos un poco en la vida de Pablo, lo que hemos estudiado, lo que él nos ha contado en esta carta, entonces sí podemos decir que Pablo tenía varias cosas de las cuales nosotros deberíamos copiar. Por ejemplo, su pasión por predicar la palabra de Dios. Pablo no estaba en la cárcel porque le gustaba estar allí. Pablo estaba en la cárcel porque quería predicar el Evangelio a pesar de las consecuencias que podría tener de parte de los judíos o de los romanos. Él tenía una pasión tal por predicar el Evangelio que debería de alguna manera contagiar a los creyentes. También él tenía gozo al saber del avance del Evangelio. Una de las cosas que sostuvo a Pablo en la cárcel fue el saber que el Evangelio estaba siendo predicado. Por contienda, por amor, da lo mismo. El Evangelio está siendo predicado. Ese gozo que hay a Pablo en la predicación del Evangelio también debería contagiar, también debería ser imitado por los filipenses y por nosotros. También Pablo habla de su determinación de amar a Cristo por sobre todas las cosas y buscar relacionarse con Él y servirle a Él como meta principal de su vida.
Pablo dice, todo lo que yo tengo, todo lo que para mí antes era ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, para servirle a Él, para ganarle a Él, para imitarle. Y si esto es muriendo, voy a morir por la causa de Cristo. Estas cosas son dignas de imitar en la vida de Pablo. Asimismo, Timoteo también tenía cosas dignas que nosotros debemos considerar como un buen ejemplo. Por ejemplo, su disposición para el servicio y la colaboración en el Evangelio. Hermanos, piensen en Timoteo como un hermano que siempre estaba allí en el lugar donde tenía que estar para poder servir. Pablo no tenía que llamar a Timoteo cada vez que le necesitaba. Timoteo, estás allá en Macedonia, ¿puedes venir, por favor? Estoy acá en Roma, ayúdame un poquito. No, Timoteo estaba allí, en el lugar donde tenía que estar para poder servir. Él tenía una disposición a servir que también debería ser ejemplo para nosotros. También Pablo habla de Timoteo que él no conocía a otro que amara tanto a la iglesia en Filipos como Timoteo. Un hermano que tenía una entrega, un amor tal por la iglesia de Cristo. Lo mismo sucede con Epafrodito, un hermano que había ofrecido un servicio humilde, silencioso, y esto por amor a Cristo, para poder cumplir un servicio que tanto la iglesia había iniciado mandando una ofrenda y tanto él había concluido cuando ofreció sus servicios a Pablo. De esa manera, hermanos, imitando estas cosas, viendo estas cosas, Pablo dice, imítenlo, sean seguidores de esto. Así que, como dije antes, no se trata de copiar exactamente todo lo que ellos hicieron en su vida, porque obviamente Pablo, Timoteo, Epafrodito, tú, yo, tenemos cosas de las cuales no queremos que nadie nos copie, obviamente. Pero en cuanto a todo lo que se constituya en un buen andar cristiano caracterizado por el amor de Cristo y su servicio a Él, hermanos, seamos imitadores. Ese es el punto de Pablo. Seamos imitadores. Sean una iglesia que imita los buenos ejemplos de andar cristiano. E inclusive Pablo no está diciendo que esto debería ser una actitud pasiva en nosotros. Está diciendo, observen, busquen, dedíquense a copiar los que viven mirando a Cristo. Este es el llamado que Pablo hace a la iglesia en Filipos. Y por extensión es también el llamado que nosotros debemos considerar. Nosotros también, como iglesia Berea, debemos ser una iglesia que se caracteriza por imitar a aquellos que imitan a Cristo. Por supuesto, hermanos, tenemos que imitar a Cristo. Él es nuestro ejemplo perfecto, pero lo que estamos estudiando en este texto, el llamado es que nosotros debemos caracterizarnos en ser una iglesia que imita el buen ejemplo de los hermanos que imitan a Cristo, aquellos que miran a Cristo. Y de hecho, mientras estuve pensando, orando, escribiendo acerca de estas cosas, pensaba en que nosotros los seres humanos somos imitadores por naturaleza. Los seres humanos somos imitadores por naturaleza. Dios nos creó con esta capacidad, con esta característica, podemos decir. No sé si había pensado en ello, pero al ver a mis hijos pequeños y su crecimiento, fue inevitable pensar en que a ellos nadie les enseñó a copiar. Yo no le enseñé a mi hijo a copiar, ellos comenzaron a copiar. De alguna manera yo hacía algo o un sonido. Entonces nuestros hijos, nosotros, el hombre en general es por naturaleza una persona que copia. Tenemos este gen, podemos decir, para copiar. Como dije, los niños pequeños a corta edad comienzan a imitar lo que ven en sus padres o en las personas que les cuidan. Por otro lado, tenemos a niños que son un poco más grandes y sobre todo aquellos que tienen hermanos mayores que comienzan a copiar lo que hacen sus hermanos mayores. Y generalmente no son cosas buenas. Luego seguimos avanzando en la edad y tenemos a los adolescentes, quienes llegan a cierta edad, comienzan a conocerse un poco más y generalmente no les gusta lo que ven y por lo mismo empiezan a buscar en otras personas
algunas referencias, algo de lo que hacen, de lo que dicen, cómo piensan, cómo hablan, empiezan a copiarlo, empiezan a asimilarlo para sí, y esto, de cierta manera, para poder encontrar su identidad. Ahora, el copiar no solamente es de los niños, de los bebés, de los adolescentes, también nosotros los adultos copiamos. También somos buenos para imitar. A veces copiamos, hacemos lo que otros han hecho para lograr ciertas metas, otros para poder evitar ciertos fracasos. Algunas veces copiamos por gusto. Nos gusta cómo habla, nos gusta cómo se viste, voy a hacerlo. Otras veces terminamos copiando sin siquiera darnos cuenta. Terminamos imitando ciertas actitudes, ciertos dichos, ciertos pensamientos. Algunas veces también copiamos la rebeldía de algunos, el pecado de otros, de manera no intencional, pero de igual manera terminamos no perdonando, como en algún momento vimos a nuestros padres no perdonar. O también terminamos copiando el ejemplo de humildad que vemos reflejado en otros. Los padres muchas veces admiran cómo sus hijos han crecido y terminan imitando cosas que sus hijos hacen. Ahora, yo no sé si estará de acuerdo conmigo en esta reflexión, pero algo sé, que no somos tan originales como pensamos. No somos tan autónomos como pensamos, sino que somos imitadores por naturaleza. Y creo que un buen ejemplo para poder establecer este pensamiento es mirando al mundo. Fíjense la ridícula cantidad de dinero que han logrado acumular los youtubers y los influencers. Solo por el hecho de tener millones de personas que los ven, que los siguen, que los imitan, que admiran cómo piensan, lo que hacen, lo que dicen, cómo viven, cómo comen, cómo visten, etc. Así que la pregunta no es tanto, hermano, hermana, ¿estás imitando? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿a quiénes estás imitando? ¿Qué es lo que estás imitando? ¿Cuáles son las cosas que admiras, que quieres imitar? Y cosas que ya has estado haciendo, que has visto en otras personas. ¿A quién estás imitando? Y como estamos viendo en esta carta, Pablo dice a sus hermanos en Filipos que sean imitadores de los buenos ejemplos de vida cristiana y esfuércense en ello. Esfuércense, les dice Pablo, busquen, encuentren, imiten a los que viven mirando a Cristo. Ahora, nos podemos hacer la siguiente pregunta. Pablo, pero ¿por qué tenemos que imitar? ¿Por qué tenemos que llevar a cabo este llamado? ¿Por qué tenemos que imitar el buen ejemplo de estas personas? Bueno, Pablo responde en los versículos 18 al 21 dando dos razones para esto. El llamado es, sean imitadores, y las razones las encontramos en los versos 18 al 21. La primera de ellas es porque ya hay muchos que han abandonado el buen andar, la vida cristiana, y se han sumergido al pensamiento de este mundo. Ya hay un montón de estas personas. Así que ustedes no sigan ese camino, sino que imiten lo bueno. Esa es la primera razón. Ya hay muchas personas que han abandonado el buen andar y se sumergieron en las cosas de este mundo. Y la segunda razón es porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestro andar cristiano debe ser consecuente con la verdad de que somos peregrinos en este mundo, que un día seremos alzados de esta tierra para encontrarnos con Jesús en los cielos y ser glorificados con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor, con el objetivo de poder estar para siempre con Dios en los cielos. Ahora, vamos a ver un poco más en detalles estas razones y partamos con la primera razón. Dice el verso 18 y 19, porque, ahí está la razón, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza,
que solo piensan en lo terrenal. Bien, como les adelantaba, Pablo está aquí presentando la primera razón de su llamado a los filipenses a imitar el buen ejemplo de vida cristiana. Y esto lo hace porque hay muchos que de alguna manera ya rechazaron esta exhortación de imitar lo bueno y se lanzaron a una vida totalmente opuesta a Cristo y a lo que sus discípulos modelan como un buen vivir. Y ustedes lo saben, dice Pablo, yo les he dicho, les he advertido esto muchas veces antes. Ellos viven de una manera totalmente opuesta al Evangelio. Y fíjense, hermanos, que el énfasis de Pablo en cuanto a estos hombres no tiene relación con lo que dicen. Pablo no está destacando a estos hombres por lo que enseñan. Él está diciendo, fíjense en su andar. Ese andar demuestra que lo que piensan, obviamente, y lo que hacen día a día se opone a la cruz de Cristo. Se opone a la cruz de Cristo. Y de hecho dice en primer lugar, son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz. Es decir, por su forma de vivir, por su forma de conducirse, no solamente rechazan a Jesús y su muerte en la cruz, sino que ellos voluntariamente deciden escoger el pecado y la autosatisfacción. De esa manera ellos se oponen a la cruz, no por ignorancia, no como aquellos que están muertos en delitos y pecados por su mente, ya están entregados al pecado porque son esclavos de ellos. Estos hombres tomaron una decisión de rechazar la cruz, abrazar el pecado y la autosatisfacción. En segundo lugar dice, el fin de ellos será perdición. Esto quiere decir que por la manera en cómo ellos viven, lo único que les espera es la destrucción, el castigo de Dios en el infierno. Esto por la manera en cómo ellos están viviendo. Literalmente dice, ellos van de cabeza a la destrucción. Se están tirando un piquero al lago de fuego. Están corriendo, sí, están corriendo. Pero la meta a la cual ellos están alcanzando es la muerte. En tercer lugar, describiendo la conducta de estos hombres, Pablo dice que el Dios de ellos es el vientre. Es decir, viven de tal manera que solo buscan satisfacer la carne, sus pasiones, sus deseos. En este altar de su propia vida, ellos se postran ante los placeres, ante la satisfacción, ante los deleites carnales. Ellos llevan una vida totalmente antropocéntrica. Han sacado a Dios del centro de sus vidas, se han puesto a sí mismos. Ellos son su propio Dios y quieren satisfacer sus propios deseos en primer lugar, en segundo lugar y hasta el último lugar. Y por lo mismo sus vidas están caracterizadas por el deleite que entra por sus sentidos. Ellos están deseosos de sentir algo. Su Dios, su adoración está en el vientre, está en los sentidos. Esa es su pasión. En cuarto lugar, dice Pablo, hablando de estos hombres que son contrarios a la cruz, enemigos de ella, dice que la gloria de ellos es su vergüenza. Y esto quiere decir que ellos se enorgullecen de aquello que en realidad debería darles vergüenza. Ellos se jactan de pecados, se jactan de lo que hacen, se jactan de cosas vanas que en realidad debería darles vergüenza. Se exaltan a sí mismos y no a Dios. En quinto lugar, dice Pablo, lo único en que ellos piensan es en lo terrenal. Y este parece ser ya la conclusión, el resumen de todo lo anterior. Ya que los pensamientos que gobiernan sus acciones, literalmente dice el texto, están enraizadas en las cosas de este mundo. Imagínense un cerebro con raíces, y estas raíces en el mundo, enraizados en las cosas terrenales. En lo que el mundo ofrece, en lo que el mundo dice, en el pensamiento antropocéntrico que el mundo promueve. Allí tienen su mente en lo temporal, no en Dios, ni en la gracia de Jesucristo, mucho menos,
ni en la esperanza que se halla en la fe, para nada. Estos hombres se levantan y lo único que hacen día tras día es pensar en autocomplacerse. Y son expertos en poder justificar sus acciones. Ahora, yo sé que estas cosas suenan duras, de leerlas solamente suenan duras, suenan fuertes. Sin embargo, hay un detalle que creo yo que hace de este texto una realidad mucho más terrible. Y es que las lágrimas que Pablo está derramando no son por aquellas personas que ya están muertas en delitos y pecados. Lo que se puede esperar de una persona que está muerta en delitos y pecados es que sea contrario a la cruz. Eso no debe sorprender a nadie, porque son enemigos de la cruz y nunca han conocido, nunca han confesado, nunca han gustado la gracia de Dios en un sentido. Así que las lágrimas que Pablo está derramando, pienso yo, no tiene que ver con ellos, sino que son derramadas por aquellos que en algún momento se identificaron con la cruz de Cristo. En algún momento se identificaron como creyentes. En algún momento fueron parte de la iglesia en Filipos. En algún momento se bautizaron inclusive en el nombre de Jesús. Pero ahora, ¿cómo viven? No lo que dicen. El cómo viven demuestra que han abandonado la fe y a Cristo. Por ellos, dice Pablo, llora amargamente. Llora amargamente por las personas que parecían ser cristianas. Parecían haber abrazado la cruz. Parecían correr bien. Parecían estar avanzando. Parecían mirar a Cristo. Pero han optado por una vida contraria a la cruz. Hermanos, ustedes no sigan ese ejemplo. No sigan ese mal camino. No imiten ese mal ejemplo. Es verdad que nosotros vamos a ser expuestos una y otra vez al pecado. Es verdad, vamos a ser tentados muchas veces, todo el tiempo. Una y otra vez. Vamos a ser tentados por el placer, por la vanagloria, por lo terrenal. Hermanos, no podremos evitar ser expuestos al pecado. Pero en Cristo, y solo en Él, sí podemos vencer la tentación. En Cristo, y solo en Él, sí podemos vencer la tentación. Con la ayuda del Espíritu Santo, podremos tener victoria. Y con la compañía de nuestros hermanos podremos alejarnos del pecado. Eso es lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Tal como escribió el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 14 al 16, dice: hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote que nos entiende. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, no abandonemos la cruz, no corramos fuera de la cruz. Abracemos el Evangelio, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos, no corramos lejos, sino que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Pero hermanos, es difícil vencer la tentación. Sí, es difícil. Y si lo que necesitas es fuerzas, entonces aquí está lo que Pedro escribe a los hermanos que estaban pasando por un momento de dificultad en su primera carta, capítulo 5. Dice: hermanos, humíllate debajo de la poderosa mano de Dios. El tiempo que fuere, hasta que Él te exalte, cuando fuere el tiempo. Echa sobre el Señor tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe,
no abandonando la fe, firmes en la fe, sabiendo que no estás solo, sino que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y qué preciosas palabras las que siguen. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, huye a Cristo. Huye al Señor. Corre a Jesús. No te alejes de la cruz. Mira a Cristo. Quita tu vista de este mundo, porque el mundo lo único que te puede ofrecer es el camino a la destrucción, el camino a la perdición. Y piensa en lo siguiente, hermano, si tú estás luchando y dices, mi carne está ganando, no puedo resistir. Piensa en lo siguiente, la carne se rinde cuando tu alma decide no rendirse de mirar a Cristo. Tu carne se rinde cuando tu alma decide no rendirse de mirar a Cristo. Así que resiste, pon tu mirada en los cielos donde está Cristo. Y de hecho, ese es el segundo argumento de Pablo. Él está llamando a los filipenses a fijarse en Cristo, a seguir el buen ejemplo, a no seguir el mal ejemplo que acaba de mencionar. Y dice el texto, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esta palabra que ha sido traducida por más, en realidad es un por qué. Es la misma palabra en griego del versículo anterior. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es la razón por la cual Pablo está llamando a sus hermanos a mirar a Cristo y el ejemplo de los que andan en conformidad a Él. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí Pablo está retomando algo que él había mencionado en la carta, en el capítulo 1, versículo 27, acerca de la doble ciudadanía que tenían los creyentes en Filipos. Algunos eran judíos, otros eran romanos por ciudadanía, pero en definitiva, la iglesia, aquellos que habían sido salvados por Dios y justificados solo por gracia, por medio de la fe, entonces tenían una ciudadanía que no era de este mundo, sino que era del cielo. Y Pablo, presentando este argumento súper práctico, le dice, en un lenguaje más sencillo, les dice, hermanos, imiten el buen ejemplo de vida cristiana porque ustedes son ciudadanos de los cielos. El ciudadano que es de este mundo va a demostrar la filosofía de este mundo. El que es chileno va a saberse el himno nacional de Chile. Va a celebrar el 18 de septiembre. Va a estar 3 horas viendo la parada militar. El que es chileno va a hablar como chileno. Va a ir a España y le van a decir, tú eres chileno. Va a ir a Argentina, chileno. El que es de los cielos, el que tiene su ciudadanía en los cielos, entonces debe demostrar que allí está su ciudadanía. Así que, hermanos, vivamos de tal manera que sea evidente que somos peregrinos en este mundo, como escribe Pedro. Peregrinos. Peregrinos en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Somos de Dios y Él nos ha sacado de este mundo para ser trasladado al reino de Jesucristo. No somos ciudadanos de este mundo, ni tampoco nuestro futuro es la perdición, como aquellos que tienen su cabeza en las cosas de la tierra, sino que nuestro futuro está con Cristo en los cielos. Los que son de este mundo piensan las cosas de este mundo, pero nosotros pensemos, hagamos, actuemos, imitemos según nuestra ciudadanía, que está en los cielos. Ahora, hay muchas maneras de poder dar evidencia de que nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y agradezco mucho al Señor y también al hermano Mark, porque en su oración pastoral él mencionó muchas maneras de cómo vivir siendo un ciudadano de los cielos que espera el regreso de Cristo. Hay muchas formas, pero en este pasaje, en lo que estamos estudiando, Pablo se centra en una cosa: debemos ser imitadores. Imitadores del buen ejemplo de aquellos que modelan el amor a Cristo y la pasión por la gloria de Dios. Ahora, para que esto suceda, hermanos, para que nosotros podamos ser ciudadanos de los cielos, que demostramos que imitamos a Cristo y buscamos imitar el ejemplo de nuestros buenos hermanos, para que eso suceda, entonces tenemos que tener nuestra mente en tres verdades. En tres verdades. Por decirlo de alguna manera, enraicemos nuestros pensamientos en tres verdades. Lo primero, nuestra ciudadanía ya está en los cielos, donde esperamos ansiosamente la venida de nuestro Salvador, que es el verdadero Señor de toda la tierra. Armémonos con ese pensamiento. Nuestra ciudadanía está en los cielos, allá está nuestro Salvador. Él nos llamará a su presencia. Él es el verdadero Señor de todo. En segundo lugar, cuando Jesús venga, Él mismo transformará nuestros cuerpos humildes para conformarlos a la semejanza de su presente cuerpo de gloria. Esto que nosotros tenemos, este cuerpo, no es para siempre. Este cuerpo debilitado que nos lleva a pecar, no es para siempre. El Señor nos transformará y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya y estaremos para siempre con el Señor en los cielos. Y en tercer lugar, todas estas cosas Jesucristo las cumplirá por el poder que tiene, con el cual es capaz de sujetar todas las cosas a sí mismo. Si nos llegamos a preguntar, y bueno, ¿es cierto que Jesucristo tomará a toda la iglesia, a todos los creyentes, a los que han resucitado, a los que han muerto, digo, y resucitarán, el Señor los transformará a todos en un abrir y cerrar de ojos, así? ¿Tiene tanto poder el Señor? Sí. Tiene tanto poder el Señor. Y Él ha sujetado todas las cosas a sí mismo. Es el Señor, es el Dios creador de todo el universo. Y ese poder es la garantía de todas las cosas que van a suceder cuando el Señor nos llame a su presencia. Así que, hermanos, este mundo es un mundo de paso. Somos ciudadanos de los cielos, somos peregrinos en este mundo. Así que no dejemos llevarnos, o no adoptemos, mejor dicho, los valores y el estilo de vida que vemos en las personas que son de este mundo, en esta cosmovisión llamada mundo, sino que luchemos contra la tentación de sentirnos como en casa. Luchemos con la tentación de sentirnos cómodos en este mundo. Luchemos con la tentación de sentirnos cómodos con este cuerpo, que un día será transformado. Y hermanos, así será. Porque cuando el Señor nos llame, entonces Él transformará este cuerpo humilde que no es capaz de permanecer delante de la presencia del Señor. Lo transformará por un cuerpo capaz para poder estar en su santa presencia para siempre. Y finalmente, hermanos, no tengamos duda que el Señor llevará a cabo todo lo que Él ha prometido. Por su eterno poder y deidad, con el cual Él ha sujetado todas las cosas, esa es la garantía que nosotros tenemos de que el Señor, regresará y nos tomará y nos reunirá con Él y con todos los santos, y seremos transformados y recibiremos cuerpos glorificados y estaremos para siempre con el Señor en los cielos, sin tristeza, sin enfermedad, ni dolor, ni pecado, ni muerte, ni separación, porque el que todo lo llena en todo, que es Jesucristo, Él también es el Señor de toda la creación y es suficientemente poderoso como para poder cumplir todas sus promesas. Así que, hermanos, sigamos adelante.
sigamos adelante. Todos los que vivimos entre la realidad de el Señor nos ha salvado, el Señor volverá por nosotros, todos los que vivimos entre esta realidad, sigamos adelante. Sigamos esforzándonos con valor. Y entre tanto que esperamos el día cuando el Señor Jesucristo regrese y seamos glorificados, sigamos corriendo con determinación, con perseverancia, con pasión, mirando a Cristo. Hermanos, no nos cansemos de imitar al Señor. No nos cansemos de imitar los buenos ejemplos que nos modelan esta vida que Dios quiere que nosotros vivamos, que le agrada al Señor. Aquella vida que está caracterizada por el servicio a Cristo, por la predicación del Evangelio, por el amor de Jesús y la esperanza de la gloria que será revelada cuando Jesús regrese. Hermanos, seamos imitadores de buenos ejemplos de vida cristiana. Demostremos que de esta manera no estamos transitando por ese camino que niega la cruz, sino que estamos andando por este camino que hace notorio que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hagamos evidente que Jesús es el Señor de nuestras vidas, imitando el buen ejemplo suyo y de aquellas personas que son un buen ejemplo también para nosotros. Amén. Vamos a orar.